Prepárate para descubrir un lado completamente desconocido del ícono del merengue Ruby Pérez. En este vídeo, vamos a sumergirnos en los detalles más asombrosos de su vida privada, la espectacular mansión que escondía secretos sorprendentes, su impresionante colección de autos de lujo, cada uno con una historia digna de película, y cómo logró construir una fortuna en 2025 que pocos imaginarían. Lo que estás a punto de ver no solo cambiará tu percepción sobre el artista, sino que te dejará con la boca abierta. ¿Sabías que Ruby tenía una habitación secreta bajo tierra en su propiedad de La Romana? ¿O que uno de sus deportivos europeos fue adquirido tras un concierto privado para un jeque en Dubái? Este no es solo un recorrido por el lujo, es un viaje íntimo por la mente de un visionario, un artista que convirtió cada objeto que tocaba en parte de su legado. Así que antes de seguir, haz una pausa, bebe un poco de agua saludable, masajea tus ojos y prepárate. Porque lo que viene a continuación es tan fascinante, que no querrás despegarte ni un segundo de la pantalla. Comenzamos. Nuestro recorrido por los rincones del lujo dominicano comienza en una de las zonas más codiciadas de la capital, Altos de Arroyo Hondo, un enclave residencial conocido por sus vistas elevadas, privacidad absoluta y vecinos influyentes. Allí, en lo alto de una colina rodeada de vegetación tropical y muros de piedra natural, se erguía majestuosa la casa principal de Ruby Pérez. Esta joya arquitectónica, con una clara inspiración mediterránea, tenía un valor estimado de $3,5 millones, reflejando fielmente la grandeza que acompañó durante años a una de las figuras más emblemáticas del merengue en toda Latinoamérica. Ruby adquirió la propiedad en 2010, y tras una serie de reformas personalizadas que se extendieron por varios años, logró transformarla en el reflejo exacto de sus aspiraciones, gustos refinados y estilo de vida. Con una superficie total de 2,500 metros cuadrados, y una construcción de 850 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas, la residencia lograba un balance armonioso entre sobriedad clásica y detalles contemporáneos que hablaban de su constante evolución artística. Al cruzar el portón de entrada, los visitantes eran recibidos por un vestíbulo amplio y elegante, coronado por una escalera monumental elaborada en mármol italiano pulido, flanqueada por una lámpara de cristal de Murano diseñada exclusivamente para el cantante por un escultor venezolano de renombre internacional. Era el tipo de entrada que no necesitaba palabras para impresionar. El mensaje estaba en los materiales, la escala, la iluminación. Todo estaba calculado para transmitir grandeza, sin perder la calidez de un hogar. Las áreas privadas de la casa se encontraban en el ala norte, donde 5 habitaciones con baños independientes ofrecían vistas abiertas a los exuberantes jardines exteriores, cuidadosamente diseñados por paisajistas locales. La suite principal, espacio íntimo y personal de Ruby, ocupaba una superficie mayor a 120 metros cuadrados, y era mucho más que un dormitorio. Allí se encontraba su cama king hecha a la medida con maderas nobles. Un vestidor digno de un museo de indumentaria, donde se exhibían más de 200 trajes de presentación, algunos de ellos utilizados en conciertos históricos, y una sala de baño revestida completamente en mármol, que incluía jacuzzi y sauna privada. A un costado, una salita de lectura con ventanales panorámicos permitía contemplar la ciudad desde lo alto, especialmente al amanecer. Según relató Mariana Sánchez, su compañera sentimental, esa terraza privada conectada a la suite era uno de sus lugares favoritos. Cada mañana, antes de que la casa se llenara de movimiento, Ruby solía sentarse allí con una taza de café y una partitura en las manos. En sus propias palabras, ese era el único momento del día en que podía escuchar el silencio y reencontrarse consigo mismo antes del bullicio de la vida pública. La planta baja estaba pensada para el entretenimiento y la convivencia, 2 pilares fundamentales en la vida del artista. El salón principal, con capacidad para recibir a medio centenar de personas cómodamente, tenía tratamiento acústico profesional para albergar veladas musicales improvisadas. Estas sesiones eran legendarias. Ruby convocaba a colegas del medio, jóvenes promesas del merengue y viejos amigos para noches de música espontánea que se extendían hasta el amanecer. Al lado se encontraba el comedor formal, un espacio de gran presencia visual, dominado por una mesa de caoba maciza, tallada a mano por maestros ebanistas dominicanos. Encima colgaba otra pieza artística. Una lámpara compuesta por diminutos instrumentos musicales bañados en oro,
obsequio exclusivo de la Asociación de Músicos Dominicanos como homenaje por sus 4 décadas de carrera. Era un ambiente solemne, pero no frío, majestuoso, pero lleno de alma. La cocina, en cambio, contrastaba con el resto de la casa por su calidez y funcionalidad. Aunque equipada con lo último en electrodomésticos importados, aún conservaba un rincón tradicional con fogón de leña, donde doña Clara, la cocinera de la familia por más de 30 años, preparaba el famoso sancocho que Ravi tanto amaba. Nadie más que ella tenía permitido hacerlo, según decían sus allegados. Sin embargo, el rincón más íntimo de la propiedad se encontraba en el sótano, un moderno estudio de grabación profesional, valorado en más de $500,000. Este laboratorio creativo había sido construido desde cero por Ravi en alianza con uno de los ingenieros de sonido más prestigiosos del continente. Con tecnología de última generación, incluyendo cabina vocal insonorizada, espacio para músicos en vivo y una sala de mezcla compatible con sistemas Dolby Atmos, el estudio se posicionaba como uno de los más avanzados del Caribe. Allí, lejos del ruido mediático, Ravi concebía sus proyectos más ambiciosos y grababa los temas que, años después, se convertirían en clásicos. Fue precisamente en ese santuario sonoro donde Ruby Pérez dio vida a sus últimas 3 producciones discográficas, trabajos que representaban la madurez artística de una carrera brillante, y donde, según revelaciones posteriores de Mariana Sánchez, su compañera sentimental, había estado inmerso en la composición de nuevos temas apenas días antes del trágico accidente que acabaría con su vida. El ambiente del estudio era profundamente evocador. Sus paredes estaban decoradas con una valiosa colección de discos de oro y platino, trofeos que celebraban su éxito comercial, así como con instantáneas en blanco y negro y a todo color que lo mostraban en momentos memorables junto a titanes de la música latina. Entre ellos, Celia Cruz, Juan Luis Guerra, Gloria Estefan y otras leyendas con quienes compartió escenario, aplausos y una misma pasión por la música. Cada rincón del estudio hablaba de historia y de futuro al mismo tiempo, creando una atmósfera que honraba el legado mientras servía de inspiración constante para nuevas creaciones. El entorno exterior de la propiedad no desentonaba en absoluto con la magnificencia del interior, al contrario, lo complementaba de manera magistral. Una piscina con borde infinito se extendía visualmente hacia el horizonte caribeño, generando la ilusión de que el agua se fundía con el cielo sobre Santo Domingo. Esta obra de diseño paisajístico estaba rodeada por una terraza construida en mármol travertino, con zonas de descanso distribuidas estratégicamente para ofrecer tanto exposición al sol como frescura bajo la sombra natural de palmas reales y árboles frutales típicos del trópico. Junto a este espacio acuático se levantaba un kiosco techado, concebido como una zona de encuentro y esparcimiento. Equipado con un bar de alta gama y una parrilla industrial, este rincón se transformaba todos los domingos en el corazón de reuniones entrañables. Aquellos que asistieron a esas reuniones aseguran que era allí, entre vasos de ron, música espontánea y el aroma de carnes asadas, donde Ravi mostraba su lado más humano y desinhibido. Lejos del artista de traje impecable, surgía el hombre cálido, bromista y generoso que nunca perdió sus raíces. Pero quizás el rincón más introspectivo y sereno de toda la propiedad se encontraba escondido tras una cortina vegetal, cuidadosamente colocada para separar el bullicio del descanso. Se trataba de un pequeño pero armonioso jardín zen, una joya de inspiración oriental que Ravi mandó a construir luego de un viaje espiritual a Japón. Este espacio, con caminos de piedras, bonsáis, fuentes de agua y bancos de madera tallada, se convirtió en su refugio para la meditación y el yoga. En los últimos años de su vida, estas prácticas se volvieron parte esencial de su rutina diaria. Para él, mantener una conexión espiritual, un equilibrio emocional y una salud física adecuada era fundamental para seguir desplegando en el escenario la energía inquebrantable que lo caracterizaba incluso a sus 69 años. Así era el universo íntimo de Ruby Pérez, un mundo diseñado a su medida, en donde cada espacio contaba una historia y cada rincón tenía un propósito. Desde los salones donde la música fluía sin restricciones, hasta los jardines donde el silencio era sagrado, todo en su hogar reflejaba la complejidad y profundidad de un artista que vivió intensamente, amó con autenticidad y creó sin reservas hasta su último aliento. El universo automovilístico de Ruby Pérez ofrecía una ventana fascinante a su personalidad apasionada y refinada.
Lejos de tratarse simplemente de un despliegue superficial de riqueza, su selecta colección de vehículos de lujo hablaba de una auténtica devoción por la ingeniería de precisión, el diseño impecable y la historia detrás de cada máquina. Quienes lo conocían de cerca solían afirmar que, para Ruby, cada automóvil era como una pieza musical. Debía tener alma, estilo y potencia, no bastaba con que fuera caro, tenía que emocionar. Resguardados con esmero en un garaje climatizado, sus 6 vehículos formaban un conjunto digno de admiración. Al frente de esta colección se encontraba un Bentley Continental GT 2023, una obra maestra de la elegancia contemporánea valorada en cerca de $250, que el artista reservaba exclusivamente para apariciones especiales y eventos de gala. A su lado, un Mercedes-Benz clase S del mismo año, sobrio pero sofisticado, era su opción preferida para el día a día, cómodo, seguro y con el nivel de lujo que merecía alguien de su estatura. Pero entre todos los vehículos, uno destacaba por encima del resto: su amado Porsche 911 Turbo S de edición limitada, una pieza única que había sido personalizada hasta el más mínimo detalle. Pintado en un vibrante azul eléctrico, un color que con los años se volvió sinónimo de su marca personal, este automóvil no solo era su favorito, sino que él mismo lo describía como la máquina perfecta, una armonía entre potencia salvaje y elegancia serena, cualidades que también buscaba transmitir en su arte musical. La colección se completaba con otras joyas igualmente valiosas y simbólicas. Un Range Rover Tebayagrefi, resistente y lujoso, le servía para excursiones familiares o desplazamientos en terrenos más exigentes. Sin embargo, el tesoro más sentimental era, sin duda, un Ford Mustang de 1967, restaurado hasta el último tornillo, que había pertenecido originalmente a su padre. Este auto clásico no solo representaba un vínculo tangible con sus raíces y su infancia, sino que se convirtió en un emblema de su vida personal, al punto que muchos decían que nunca dejaba de hablar de él con orgullo y nostalgia. Como toque inesperado, entre tanto vehículo de 4 ruedas, destacaba también una Harley Davidson Custom, robusta y poderosa, que Ravi utilizaba con sorprendente frecuencia. Amaba tomar la carretera en solitario, especialmente los caminos costeros de la República Dominicana, donde el viento, el mar y la libertad lo conectaban con su esencia más pura. Para muchos, era difícil imaginar a la leyenda del merengue sobre 2 ruedas, sin embargo, aquellos que lo vieron en acción sabían que ese era su ritual secreto de inspiración: alejarse del ruido, fundirse con el paisaje y reencontrarse con sus orígenes isleños. Así era la relación de Ravi con sus autos: íntima, apasionada y profundamente simbólica. Cada uno tenía una historia, un propósito, una emoción asociada. No eran meros vehículos, eran extensiones de su espíritu inquieto, sofisticado y siempre en movimiento. Entre las múltiples facetas que componían el universo privado de Ruby Pérez, había una que pocos conocían, pero que revelaba su lado más contemplativo y emocional: su exquisita colección de arte dominicano y caribeño, estimada en alrededor de $1,2 millones. Esta valiosa selección de obras no se encontraba relegada a una sola propiedad, sino que se repartía armoniosamente entre su imponente mansión en Altos de Arroyo Hondo y su serena casa de playa en Samaná. Contrario a la práctica común entre celebridades de confiar ciegamente en asesores para formar colecciones por mero estatus, Ravi se había involucrado personalmente en cada adquisición. Cultivó un gusto refinado, desarrollando con los años un profundo conocimiento del arte regional y una sensibilidad genuina hacia las expresiones visuales que nacen del Caribe. Visitaba galerías, ferias de arte y estudios de artistas, entablando amistades sinceras con varios de los creadores cuyas obras decoraban sus paredes, demostrando un interés auténtico por sus procesos creativos y sus historias personales. Entre los nombres más destacados que formaban parte de su colección figuraban Cándido Vidó y Guillo Pérez, referentes indiscutibles del arte dominicano, cuyas obras ocupaban lugares de honor en sus salones. Sin embargo, Ruby también tenía un firme compromiso con el descubrimiento y la promoción de nuevas voces artísticas, brindando apoyo a jóvenes pintores que, en muchos casos, lograban visibilidad y prestigio gracias al respaldo de su admirado benefactor. Particularmente conmovedora era la sección dedicada a escenas costumbristas de la vida rural dominicana, un tema que tocaba fibras íntimas en el corazón del cantante. Estas piezas, cargadas de color,
emoción y simbolismo, evocaban su infancia en San Pedro de Macorís, ese pueblo cálido y sencillo donde forjó sus primeros sueños entre la brisa del Caribe y los ritmos del barrio. Para Ravi, estas pinturas no eran solo decoraciones, eran ventanas al pasado, espejos de su origen humilde, recordatorios constantes de su recorrido vital y del valor de conservar la humildad en medio del éxito y el lujo. Amigos cercanos cuentan que, en momentos de introspección, solía quedarse en silencio frente a una de estas obras, observando los rostros campesinos o los paisajes rurales con una nostalgia serena. En sus propias palabras, esas imágenes le recordaban de dónde vengo, y por qué nunca debo dejar de agradecer por dónde estoy. Así, entre el canto y la contemplación, Ruby Pérez no solo construyó un legado musical inigualable, sino también un puente sensible hacia la preservación de la identidad visual de su tierra, reafirmando con cada pincelada adquirida su eterno compromiso con la cultura que lo vio nacer. El legado económico que Ruby Pérez dejó tras su partida no solo habla de su éxito artístico, sino también de su visión estratégica y su disciplina financiera. Aunque durante años circularon estimaciones imprecisas sobre el alcance real de su riqueza, fuentes cercanas a su entorno profesional y al manejo de sus finanzas personales aseguran que, al momento de su fallecimiento, su patrimonio neto se situaba en torno a los 25 millones de dólares. Una cifra impresionante por sí sola, pero aún más significativa si se considera el contexto. La industria musical dominicana, históricamente marcada por la volatilidad y la falta de infraestructura para generar riqueza sostenible, ha sido un terreno difícil para la acumulación de capital a largo plazo. Lo verdaderamente admirable en el caso de Ruby fue la forma en que supo transformar su talento en una fuente diversificada de ingresos, sin depender únicamente de los altibajos de su carrera artística. En sus años de mayor auge, especialmente durante las décadas de los 90 y los 2000, llegó a realizar más de 100 presentaciones por año, con honorarios que variaban entre $30,000 y $100 por evento, dependiendo del país, el tipo de espectáculo y la exclusividad del contrato. Desde festivales multitudinarios en Estados Unidos hasta eventos privados en Europa o América Latina, su agenda estaba constantemente repleta. Pero Ruby entendió temprano que el éxito artístico puede ser efímero si no se respalda con decisiones financieras acertadas. Por eso, comenzó a diversificar sus fuentes de ingreso con inteligencia y visión a largo plazo. Su portafolio inmobiliario, por ejemplo, incluía propiedades estratégicamente situadas en las zonas más codiciadas del turismo dominicano, como Punta Cana, Las Terrenas y Samaná, donde poseía villas de lujo tanto para uso personal como para renta vacacional de alto perfil, generando ingresos constantes durante todo el año. Asimismo, fue pionero entre los músicos locales en invertir en infraestructura cultural y empresarial relacionada con su propio oficio. Era dueño de un 30% de participación en uno de los estudios de grabación más avanzados del Caribe, que no solo utilizaba para sus propios proyectos, sino que también alquilaba a artistas internacionales, generando rentabilidad continua. Además, mantenía acciones en empresas vinculadas al entretenimiento y a la producción audiovisual, algunas de las cuales operaban en Estados Unidos, lo que le permitía aprovechar mercados más estables y robustos. Para gestionar este entramado financiero con orden y eficiencia, contaba con un equipo de asesores expertos, incluyendo contadores, abogados y gestores patrimoniales, quienes lo ayudaron a estructurar un esquema sólido, blindado ante los vaivenes del mercado musical y las inevitables pausas creativas que toda carrera atraviesa. Gracias a esta estructura, su fortuna no solo se conservó, sino que creció de forma sostenida, permitiéndole mantener el estilo de vida opulento pero equilibrado que lo caracterizaba. Aunque su día a día transcurría entre comodidades extraordinarias y un entorno de evidente prosperidad, quienes compartieron con Ruby Pérez los momentos más íntimos coinciden en destacar un rasgo que lo diferenciaba profundamente de otras celebridades de su calibre: su relación serena y madura con la riqueza material. A pesar de tener acceso a lo mejor que el dinero podía ofrecer, desde autos de lujo hasta obras de arte exclusivas, pasando por residencias majestuosas, nunca permitió que estos bienes determinaran su valor personal o artístico. Ruby disfrutaba de los placeres del lujo con naturalidad, sin caer en la ostentación desmedida ni en los excesos vacíos que tantas veces rodean a las figuras públicas. Como lo relató un amigo entrañable poco después de su partida:
Ruby podía sentirse igual de cómodo saboreando un filete wagyu en el rooftop más caro de Manhattan que comiéndose un mangú con salami en una esquina cualquiera de la zona colonial. Eso era lo que lo hacía tan auténtico. Esa capacidad de transitar con la misma soltura entre la élite global y la cotidianidad dominicana, entre el glamour internacional y la sencillez popular, era reflejo de su profundo sentido de identidad y su arraigo emocional con el pueblo que lo vio nacer. Este equilibrio también se manifestaba en su generosidad profundamente humana y desprovista de espectáculo. Ravi nunca buscó titulares ni reconocimiento público por sus obras filantrópicas, pero su impacto fue tangible y duradero. De acuerdo con sus allegados, destinaba alrededor del 15% de sus ingresos anuales a causas sociales, priorizando iniciativas educativas y programas de formación musical dirigidos a niños y jóvenes de comunidades vulnerables. En vez de grandes fundaciones con nombres rimbombantes, prefería apoyar de forma directa y concreta a escuelas rurales, casas culturales y proyectos comunitarios que necesitaban apoyo urgente pero no contaban con visibilidad. A lo largo de su vida, mantuvo una postura abierta y cercana con sus fans, sus colegas y su equipo de trabajo. Jamás se dejó consumir por la vanidad o el aislamiento que muchas veces acompaña el éxito, y era frecuente verlo conversar sin prisas con admiradores en aeropuertos, compartir un café con músicos jóvenes después de un concierto o incluso colaborar gratuitamente en grabaciones de artistas emergentes solo por el placer de ayudar. Esta sencillez genuina, junto a su constante disposición a dar sin pedir nada a cambio, construyó un respeto profundo y duradero a su alrededor, que trascendía el mero reconocimiento artístico. Uno de los sueños más profundos y ambiciosos que Ruby Pérez emprendió en los últimos años de su vida, y que, trágicamente, quedó inconcluso, fue la creación de una majestuosa villa en La Romana. Pero no se trataba simplemente de un refugio de descanso frente al mar. Era una visión cargada de propósito y legado, un espacio pensado como un santuario de creatividad, formación y conexión para nuevas generaciones de músicos caribeños. Este proyecto personal, que él mismo bautizó en privado como su último acto de amor por la música, iba más allá del lujo. Concebido como un centro cultural íntimo, la propiedad se extendería sobre un terreno de casi 5,000 metros cuadrados, e integraría múltiples estructuras funcionales, desde áreas residenciales de estilo tropical contemporáneo, hasta un anfiteatro al aire libre con capacidad para 200 personas, cabañas independientes para artistas en residencia, y un complejo de estudios de grabación profesional que prometía convertirse en uno de los más innovadores del continente. Era, según sus palabras, el espacio que siempre soñé tener cuando empezaba, pero que nunca existió en este país. Durante su última entrevista, Mariana Sánchez, compañera cercana y custodio de su legado, reveló parte de los planos originales del proyecto, así como el entusiasmo casi infantil con el que Ravi hablaba de cada rincón, de cada detalle arquitectónico. Era lo que más ilusión le hacía en esta etapa de su vida, confesó con voz entrecortada. Lo imaginaba como una casa de puertas abiertas, donde pudiera compartir su conocimiento, ofrecer inspiración y brindar oportunidades reales a talentos emergentes sin necesidad de que emigraran. Quería regalarles un pedazo de paz, de arte y de Caribe. La construcción, que había arrancado apenas 3 meses antes del fatídico accidente, se encontraba aún en sus primeras fases al momento de su fallecimiento. Hoy, la estructura permanece en pausa, envuelta en un silencio respetuoso mientras sus herederos, conscientes del enorme valor emocional y simbólico del proyecto, deliberan si continuar fielmente con la visión original de Ravi o adaptarla a nuevas circunstancias. Y hasta aquí nuestro recorrido por la fascinante vida de lujos que llevaba Ravi Pérez. Como han visto, detrás de cada objeto valioso había una historia que pocos conocían. Y ese proyecto final, que nunca llegó a completar, habría revolucionado la industria musical dominicana. ¿Qué parte te sorprendió más? ¿La colección secreta que guardaba en su estudio o, tal vez, el propósito real de esa mansión que estaba construyendo en La Romana? Agradezco enormemente todos sus comentarios, me encanta leerlos y siempre respondo a sus preguntas. Si quieren conocer más historias exclusivas como esta, ya saben, dejen su like, compartan el vídeo y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, con más revelaciones que